Bueno, lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, es que la medida también aplica para clases remotas. Esto será durante una semana en todos los colegios, institutos y universidades de Lima y Callao. También se anunció que se implementará una compensación para los taxistas con vehículos convertidos a gas natural. De continuidad laboral y económica, se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo. Se promoverá también el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas. Respecto a las medidas de educación, se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas. La acción del gas natural va a asegurar el suministro de actividades esenciales como salud, industrias alimentarias, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, sistema financiero, continuidad del proceso electoral, seguridad y orden interno. Se incrementará el vale FICE para la compra del balón de gas de 10 kilos. El vale va a pasar de 20 a 30 soles en un periodo de 30 días. La medida va a beneficiar a más de 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos. Estamos observando una gestión de la crisis basada en la reducción de la demanda, menos movilización de la ciudadanía. Estamos hablando de menor presión sobre la industria, sobre el combustible, sobre todo lo que moviliza finalmente al país. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, nos acompaña en la vía telefónica para analizar estas medidas del gobierno. Señor Gamio, gracias por su tiempo. Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Qué nos dice de estas primeras disposiciones del Ejecutivo? ¿Usted cree que sean efectivas para reducir esta presión o son más de carácter simbólico? No, el teletrabajo es una medida que incluso estudios hechos a nivel internacional muestran que eleva la productividad del trabajador. Si la naturaleza del trabajo permite el teletrabajo, va a ayudar definitivamente. El otro tema que he escuchado de incrementar el subsidio al GLP, al propano-butano, que se da en algunas zonas de pobreza, es una medida que ya existe en el caso de la convención, porque en la convención en el Cusco se le da más a las familias más pobres. Esta es una medida que no va directamente al problema de los afectados por el gas natural. Es decir, estamos hablando de 335.000 taxistas que están llenando hoy el tanque con 90 soles, antes lo hacían con 30 soles. Yo creo que han debido evaluar una medida de apoyo a este sector porque la cadena es muy grande, mucha gente utiliza el servicio de estos taxistas de seguridad para ir al trabajo, para ir al estudio, y estamos hablando de un número importante de familias en la capital del Perú, ¿no? Mucho se apeló al sistema dual. Si no puedes contar con GNB, apela a otro tipo de combustible. ¿Esa sería la salida o la crisis internacional abona también para que el panorama sea adverso en cuestión de costos, de precios? Me parece oportuno que el Fondo de Estabilización apoye en el combustible sustituto, es decir, que la gasolina regular pueda recibir en tanto se sabe quién es el beneficiario. Me explico, es hora de no tener subsidios ciegos, sino saber el nombre y apellido de quién se beneficia. Eso ayuda a la base de datos del Estado peruano para que los subsidios, en momentos en que la caja fiscal no está boyante, sean asignados a quien realmente lo necesita. No, yo iba al tema del sistema dual. Finalmente, si el señor taxista no puede abastecerse de GNB, puede utilizar otro mecanismo. Yo estoy hablando de lo mismo, pero el sistema dual tiene una diferencia, el precio. A eso iba. Venía pagando 30 soles por llenar el tanque y ahora paga 90 soles. Es una diferencia muy grande que afecta el presupuesto de una familia que no tiene grandes ingresos. Entonces, si se aplica la medida del subsidio, el subsidio a la gasolina regular que está utilizando
por la emergencia debe darse ese subsidio, pero con nombre y apellido, es decir, con constancia de quién lo recibe, porque está realmente, es una persona o una familia que está en cuadro de estado de necesidad. A eso me refiero. ¿Y hay mecanismos para realizar esa verificación, empadronamientos? ¿Quién puede ayudar en este tipo de fiscalización? Se puede hacer un registro virtual que lleve a que la persona que indique qué grifos son los que utiliza cercanos a su vivienda, y luego de haberse hecho ese registro virtual se le da una conformidad de que puede ir a 1 o 2 o 3 estaciones cercanas a su domicilio donde puede perfectamente hacer valer el descuento en el costo de la gasolina. ¿Cómo ve el manejo de esta crisis ya a 6 días de ocurrido el incidente en Camisea? Que ha desnudado las carencias del plan de contingencia, que se ha mostrado que la redundancia del tubo, del ducto, del gasoducto y del poliducto en el tramo selva no se ha debido postergar, que eso es una medida importante porque son 200 kilómetros que hubieran evitado mucho del daño económico que estamos viendo hoy en el país, porque hubiéramos tenido suministro normal, no obstante la emergencia en el otro gasoducto o en el otro poliducto. Entonces es importante trabajar estos 200 kilómetros de redundancia en ambos sistemas de transporte. Y lo otro, no quiero dejar de mencionarlo, definitivamente necesitamos un barco metanero de menor tamaño, y para eso hay que acondicionar las instalaciones, hay que ponernos de acuerdo con el operador privado de este sistema de gas congelado, de gas licuefactado, porque eso permitiría distribuir gas por puertos importantes, 3 o 4 puertos importantes del Perú, mediante unidades que se llaman de regasificación, y estas son unidades portátiles que existen en el mercado que pueden habilitar un avance en la masificación del gas y más volumen, más moléculas de gas a disposición de los consumidores. Es una medida importante y es mucho más lo que se transporta a través de un barco metanero que lo que llevan los camiones que hoy despachan en Melchorita, que son camiones criogénicos. Muy bien. Bueno, de hecho que se tienen que tomar algunas medidas, ¿no? Evitar que esto a futuro se repita, sobre todo después de 20 años, cuando no habíamos tenido ninguna novedad. Llega esta crisis y ya vemos la magnitud. Señor Gamio, se habla mucho de los sectores que deben ser priorizados. Se mencionó ya los hogares, el transporte público y el sector energético, quizás como los principales. Pero lógicamente hay mucho temor e incertidumbre en las industrias, porque cada una va priorizando su capacidad de reacción frente a esta crisis. Ha salido el sector farmacéutico a pedir prioridad también ante la PCM, porque estamos hablando de la fabricación de insumos críticos. ¿Cómo se debería dar este orden de prioridades? No, ahí lamentablemente el límite de la masa crítica de la que se dispone hace que sector eléctrico y sector industria lamentablemente no puedan ser atendidos, porque estamos hablando de volúmenes mayores. Le explico, el impacto del consumidor domiciliario es muy pequeño en el volumen total que se usa de gas en el Perú. Le sigue transporte, y en tercer y cuarto lugar están industria y sector eléctrico. El sector eléctrico se lleva mucho gas, entonces no hay el inventario crítico para atender esos sectores. Entonces se tiene que ser muy cuidadoso en abrir la posibilidad de que estos sectores, porque es demasiado el recurso que se va, y hay una masa crítica que tiene que durar un tiempo perentorio para hacer las reparaciones y entre en operación la normalización del sistema de transporte. Entonces, por lo menos los tres tienen que estar dentro del orden de prioridad, ¿no? Aunque la electricidad demanda mucho combustible, que ahora es reemplazado por el diésel, me parece. Ya se está reemplazando la generación eléctrica con diésel. No la estamos viendo en lo inmediato porque son contratos de largo plazo, pero cuando venga el próximo ajuste de la revisión tarifaria que se hace cada cierto tiempo, ahí se va a sentir el golpe del incremento, y ya la industria y ya la minería, ya los sectores importantes del país que ya están viendo lo que significa la diferencia muy grande entre usar gas natural y usar diésel.
Una última pregunta. En GNB salen hoy muchas publicaciones de que el balón de gas, el que consumimos en los hogares, podría llegar a costar hasta 100 soles entre este y el próximo mes. ¿Usted ve ese camino, esa posibilidad, a pesar que se habla de un abastecimiento para los hogares? Es que el problema no es de abastecimiento, el problema es de marcador internacional. El GLP se guía por el marcador internacional. Estamos ya hablando de $85 el Brent. Estamos en una situación muy complicada por la guerra en Medio Oriente. El marcador de precio ya no depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer es avanzar en el escudo de protección, que es el gas metano, que es el que tenemos en cantidad suficiente para defender la economía de los peruanos. De ahí hemos sacado nota probatoria en la masificación en Lima, pero en regiones todavía hay mucho que hacer para que haya este escudo de protección que permita enfrentar crisis tan severas como la guerra en Medio Oriente, que puede hacer que el precio del barril de petróleo supere los $100, lamentablemente. Bueno, muy bien. Señor Pedro Gamio, muchas gracias, muy amable. Cuídese. Gracias por su tiempo reaccionando ante las decisiones del gobierno, el ex viceministro de Energía y Minas. Tenemos otro contacto, estamos también con Héctor Vargas, él es presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao. Señor Vargas, bienvenido. Señorita Patricia, buenas tardes. Gracias por su tiempo y preguntarle por estas medidas que adopta el gobierno, cómo las ha tomado, se ha dispuesto el teletrabajo, teleeducación, reducir el impacto en la industria que está movilizada básicamente por el combustible, ¿no? ¿Qué nos dice usted? Sí, son medidas que van a ayudar evidentemente a mitigar la situación de emergencia que estamos atravesando. Sin embargo, el problema es mucho mayor en el sector transporte, no es solamente la situación del abastecimiento del gas. Hay que recordar de que el transporte en Lima, casi entre el 80 y 90% del transporte urbano de pasajeros se mueve con diésel, no se mueve con el gas. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hemos planteado una medida de trabajo y de conversación con el gobierno, lo hicimos la semana pasada, teniendo en consideración otros aspectos, por ejemplo, la falta de conductores en el sector. Ya hace buen tiempo les hemos señalado a la autoridad, si no flexibilizamos un tanto las normas que tenemos para que hayan conductores, si no medimos el impacto de la subida del precio del diésel, que ha subido en estos días casi 5 soles, y otras medidas como por ejemplo los repuestos y todo ello, vamos a tener un problema mayor a largo plazo, así les habíamos dicho. Bueno, reducir los estándares para los conductores, para la calificación de los conductores, me parece que podríamos debatirlo en otro